Buen día a todos. En esta ocasión, mi compañero Demian Morales y yo, Citli Virgilio, les hablaremos sobre las adaptaciones de las plantas halófitas y marinas. Como hemos revisado a profundidad en el tema de nutrición, las plantas requieren de compuestos químicos determinados para poder llevar a cabo su desarrollo y reproducción. Algunos, como el dióxido de carbono y el agua, son primordiales y deben estar disponibles en cantidades grandes, mientras que otros, como los micronutrimentos, se necesitan en cantidades relativamente pequeñas. De todas formas, es indiscutible que su presencia es condicionante para el óptimo desarrollo de los organismos vegetales. Un déficit en los nutrimentos representaría un crecimiento lento y entorpecido. En cambio, un exceso de ellos también puede ser comprometedor para el metabolismo vegetal, provocando alteraciones fisiológicas, toxicidad y en condiciones extremas la muerte. Este es el caso del exceso de sales en el sustrato, principalmente de sodio, en un fenómeno clasificado como estrés abiótico por salinidad. Las consecuencias primarias del estrés salino antes mencionado son la disminución del potencial hídrico y la deshidratación, que dan pie a consecuencias más severas como la desnaturalización proteica por las cargas interferentes y la inhibición del consumo de otros iones importantes. A la postre, la inhibición del crecimiento y metabolismo, junto con la citotoxicidad y la producción de arroz, llevan a la planta a la muerte. Sin embargo, la tremenda capacidad de la evolución ha dotado a algunos organismos selectos de la cualidad para soportar ambientes salinos y, desde luego, burlar estas fatídicas consecuencias. De forma general, estas son las plantas que conocemos como halófitas. Según la tolerancia y demanda a las sales que posean las halófitas, se han clasificado en 3 categorías. Halófitas obligadas, que son aquellas que necesitan de altas concentraciones de sal para crecer y desarrollarse. En realidad no hay un consenso de qué tanta concentración es alta, pero se ha propuesto que una planta se considera halófita cuando puede tolerar entre 70 y 200 milimolar de concentración de cloruro de sodio en el suelo. En lo referido a una halófita obligada, esta crece en suelos con concentraciones de cloruro de sodio de 200 milimolar o más todavía. Un muy conocido ejemplo de estas plantas halófitas obligadas son los mangles. En segundo lugar tenemos a las facultativas, que pueden crecer tanto en suelos moderadamente salinos, hablamos de concentraciones de 200 milimolar o menos de cloruro de sodio, tanto como en ambientes donde haya menos concentración de iones, aunque su nivel óptimo de desarrollo ocurre en ambientes poco o casi nada salobres. Y las salotolerantes, las cuales crecen preferentemente en suelos no salinos, pero tienen un mejor crecimiento en comparación con las clicófitas, que no toleran concentraciones de sal mayores a 100 milimolar de cloruro de sodio. Y por ello también son conocidas como plantas sensibles a la sal o natrófobas, es decir, las no halófilas y que en realidad son la mayoría de las plantas que conocemos, incluida la mayor parte de especies que son empleadas para los cultivos. Las plantas halófitas representan el 1 a 2% de la flora mundial. Y por supuesto que sobrevivir a este tipo de ambientes no es tarea fácil, por lo que a lo largo de su evolución las plantas halófitas se han adaptado morfológica y fisiológicamente a este tipo de suelos por medio de la síntesis de osmolitos protectores, la expulsión de la sal a través de la dermis, la compartimentalización de iones, el control de absorción de iones por las raíces y su transporte a las hojas, el control de la apertura estomática, también por medio de la síntesis y activación de enzimas antioxidantes y de óxido nítrico, y la modulación de hormonas. No obstante, en este video solo ahondaremos en los primeros 4 mecanismos. Para entrar en materia de adaptaciones, pasemos a hablar de la compartimentalización de los iones y el papel de los solutos osmóticamente compatibles. Combatir el estrés abiótico que representa el exceso de sales no es tarea fácil. Como ya se dijo, el problema inicial es la alteración del potencial hídrico, y para compensarlo bastaría seguir la lógica de la presión osmótica, incrementar la concentración interna de iones de manera que supere la concentración del sustrato, y así sea más fácil difundir agua hacia el interior de la planta. Sin embargo, esto produce un estrés iónico de citotoxicidad en la planta que por los efectos adversos ya descritos culmina en la muerte celular. ¿Cómo entonces logran las plantas halófitas ajustar su potencial hídrico sin comprometer el bienestar celular? Pues bien, uno de los mecanismos mejor entendidos es la acumulación de iones poco costosos energéticamente, por lo regular sodio y cloruro, y osmolitos,
moléculas orgánicas de bajo peso molecular, también conocidas como solutos osmóticamente compatibles. En principio, para conseguir concentraciones altas de sodio y cloruro intracelulares, han desarrollado estrategias de secuestramiento selectivo de iones dentro de la vacuola. Al compartimentalizarlos de esta forma, se logra un efectivo descenso de la presión osmótica, pero a la vez se impide a los iones estar libres en el citoplasma, evitando así que interfieran en procesos metabólicos primordiales. En halófitas dicotiledóneas, este almacenamiento se da principalmente en las células corticales del tallo, y en el caso específico de la familia Maranthaceae, se han registrado casos en los que individuos fijos a un sustrato con una concentración de 100 a 200 milimolar de cloruro de sodio alcanzan una concentración interna de hasta 500 milimolar de sodio y 340 milimolar de cloruro. Es decir, su presión osmótica es casi del doble que el sustrato de por sí salino. Por otra parte tenemos a los osmolitos. Estos compuestos se han caracterizado como moléculas orgánicas pequeñas que son altamente solubles en agua y no interfieren con la actividad normal de los procesos metabólicos, por lo que incluso a altas concentraciones no son tóxicos. Debido a esto, se llegó a pensar que la función primordial de los osmolitos es hacer su aporte al mantenimiento de la presión osmótica. No obstante, existen varios registros de que los niveles de osmolitos no se ven significativamente alterados por la variación de la salinidad del medio. Más aún, normalmente la concentración de osmolitos es muy baja en comparación con la de los iones secuestrados en la vacuola. Actualmente se sabe que sus funciones son muy variadas y están implicados en procesos como la alteración de la solubilidad del agua, estabilizar el potencial osmótico interno, incrementar la estabilidad termodinámica de los plegamientos proteicos y protección de estructuras macromoleculares. La función específica de cada osmolito depende de su naturaleza bioquímica, por lo cual es posible agrupar a los distintos tipos de solutos osmóticamente compatibles de acuerdo con la estructura y el tipo de elementos que los componen. La primera familia es la de los aminoácidos, donde encontramos compuestos como la prolina, glicina, alanina, arginina, glutamina y asparagina, pues se ha demostrado la correlación existente entre fluctuaciones de la concentración de estos compuestos y las condiciones de estrés abiótico. El caso específico de la prolina se ha documentado como una respuesta a la acidosis citoplásmica, o sea, el exceso de elementos reductores, la cual ayuda a mantener proporciones adecuadas de especies óxido-reductoras como NADP, NADPH, que como bien sabemos es un producto de las reacciones fotoquímicas. La segunda familia son los compuestos de amonio cuaternario. Este grupo está representado por la glicina betaína, beta-alanina betaína, prolina betaína, colina o sulfato, hidroxiprolina betaína y pipecolato betaína. De todas estas, la más abundante es la glicina betaína, que se presenta bajo condiciones de estrés salino, pero también por sequía, deshidratación y temperaturas extremas, ya sea altas o bajas. Después tenemos a los compuestos de sulfonio terciario, cuya molécula más representativa es el dimetilsulfonio propionato o DMSP, aunque realmente se presenta en especies particulares de plantas como Saccharum, Spartina y Wollastonia biflora. De forma interesante, los azúcares también conforman una familia de osmolitos, siendo la sacarosa y la trealosa los más representativos. Pero la sacarosa es la que más llama la atención, pues participa en una cantidad enorme de otros procesos metabólicos como el crecimiento de los tejidos, la respiración celular, la síntesis y degradación de almidón y la regulación en la expresión de varios genes que codifican para enzimas implicadas en el proceso fotosintético. Es decir, su presencia como osmolito puede favorecer que se lleve a cabo la fotosíntesis aún en condiciones salinas. El efecto osmoprotector de estos solutos, como la prolina, puede observarse en experimentos como el de Hong Zeta y su equipo de investigación, en el que se manipula el estado del gen delta 1 pirrolina 5-carboxilato sintasa, o P5CS, que codifica para la enzima del mismo nombre encargada de inhibir la producción de prolina. Es notorio el estado avanzado de citotoxicidad en plántulas silvestres cuya enzima inhibe a la prolina. En cambio, las variedades mutante y transgénica
ambas con pérdida de función de la enzima P5CS, exhiben un mejor establecimiento en el medio. Además, se les midió la tasa de germinación, establecimiento de la plántula y acumulación de prolina en el tejido vegetal. Para los parámetros, puede observarse que las plantas transgénicas, cuya acumulación de prolina es más del doble que la silvestre, la germinación fue mucho más exitosa y las plántulas produjeron mucha más biomasa, lo cual nos permite concluir que efectivamente la prolina es un osmolito que favorece la estabilidad de las plantas en condiciones de alta salinidad. Por último, algunas consideraciones importantes sobre los solutos osmóticamente compatibles son estas. Aunque existe una diversidad de compuestos muy grande, no todas las halófitas presentan dichos compuestos. Por lo general, los individuos se decantan por un osmolito predominante acompañado por otros accesorios. Los osmolitos predominantes, a su vez, suelen ser prolina o algún compuesto de amonio cuaternario, como la glicina betaína. En el cuadro presentado se observan los osmolitos imperantes en algunas de las familias de halófitas. También es importante mencionar que el tipo de osmolito que se presenta entre unas y otras halófitas, así como sus fluctuaciones intracelulares, dependen de características como la disponibilidad de nutrientes, los periodos de crecimiento, la etapa del desarrollo y las condiciones ambientales. Las halófitas, para sobrevivir a estos ambientes salinos, también necesitan de adaptaciones morfológicas y fisiológicas que actúan en pro del mantenimiento de la presión osmótica sin poner en riesgo el bienestar de las células. Estos mecanismos incluyen la acumulación o la eliminación del exceso de iones por diferentes vías, las cuales han sido aprovechadas para clasificar a las plantas halófilas en 4 categorías: las crinohalófitas, las euhalófitas, las glicohalófitas y las locahalófitas. Las crinohalófitas pueden secretar la sal hacia el exterior a través de glándulas de sal, como ocurre en Limonium bicolor, o bien almacenarla temporalmente en vejigas de sal como sucede en Chenopodium quinoa. ¿Y estas glándulas y vejigas qué o cómo son? Porque pues puede sonar un poco raro hablando de plantas y no de las presentes en animales marinos. Abordando primero a las glándulas de sal, estas son unas estructuras conformadas por 4 o hasta 40 células que encuentran hundidas en la epidermis y que se encargan de expulsar constantemente los iones tóxicos de la planta. Tampoco se encuentran en todas las crinohalófitas, solo en algunos géneros de familias como Plumbaginaceae, Acanthaceae, Tamaricaceae, Frankeniaceae, Amarantaceae o Gramineae, y son fundamentales para mantener el balance iónico, la presión osmótica y para mejorar la tolerancia a la sal en la planta. Pero no solo eso, sino que las glándulas de sal también actúan como reguladoras de la composición iónica interna de las hojas, lo que en conjunto con un ajuste osmótico eficiente evita la desecación de las hojitas. Asombrosamente, además, son altamente selectivas para los iones de sodio y cloro, lo que les permite conservar mayor cantidad de otros iones necesarios para el metabolismo. Y acerca de las vejigas de sal, estas son células epidérmicas con grandes vacuolas o también pueden estar a manera de tricomas modificados. En cualquiera de los dos casos, en ellos se acumula la sal hasta que ¡pum!, pasa un viento fuerte u otro estímulo y se la lleva. Estas células suelen ser más comunes en la familia Aizoaceae y Amarantaceae, mientras que los tricomas son particulares de Poaceae. Ahora las glicohalófitas. Este tipo de plantas halófitas tiene la facultad de realizar una absorción selectiva de las sales gracias a la selectividad iónica de sus membranas radicales. De este modo pueden favorecer el paso de iones de potasio y calcio, pero evitar el de cloro y sodio. En cuanto a las euhalófitas, estas acumulan sal en las vacuolas de sus tejidos suculentos, por lo que de cierta manera diluyen la concentración de iones al interior. Según el lugar en donde esta dilución ocurre, se dividen en aquellas que presentan suculencia en las hojas, como Suaeda salsa, y las que presentan suculencia en el tallo, como Arthrocnemium macrostachys. Al diluir y almacenar el exceso de iones de sal en la vacuola, reducen su potencial hídrico y por ende pueden absorber agua de los suelos salinos, a la vez de poder reducir los iones en el citoplasma y así evitar el daño que puedan causar a sus enzimas y otros contenidos citoplásmicos. Por ello, al no eliminar el exceso de sales en su interior, se dice que estas especies vegetales presentan más bien mecanismos de alta tolerancia a la sal. En cuanto a las localófitas, estas plantas tienen igual un mecanismo de tolerancia, a diferencia de que estas como tal no diluyen, sino que acumulan la sal en las vacuolas de los tejidos parenquimáticos.
sobre todo de la raíz, y también pueden acumularlo en el xilema, salvaguardando a otros tejidos, que por lo general son los del sistema aéreo, aunque algunas especies también pueden recurrir a la acumulación de sales en los frutos. Las dos formas de excluir la sal se basan en el secuestro de sodio al interior de la vacuola, esto contra su gradiente electroquímico y en el aseguramiento de que éste no regrese nuevamente al citosol, que de ocurrir tendría consecuencias desastrosas para la planta al perderse la turgencia y haber muerte celular debido a la toxicidad, cosa que también puede suceder si se sobrecargan las vacuolas y escapan los iones. Ahora, de manera general, la forma en que sucede el secuestro iónico es la siguiente. Cuando la concentración salina en el citoplasma es elevada, se activan los antiporters de sodio e hidrógeno de las membranas plasmáticas y del tonoplasto. Dado que el sodio avanza contra su gradiente, se requiere un constante aporte de energía. Los antiporters de la membrana plasmática actúan en ambientes hipersalinos sacando el exceso de sodio al medio extracelular o al xilema, y de ahí al tallo, mientras que los ubicados en el tonoplasto se encargan de acumularlo en las vacuolas. De esta forma, los antiporters en conjunto con otro tipo de canales facilitan la baja concentración de sal en el resto de la célula y la planta. Para ilustrar un poco de la importancia que tienen estos mecanismos de procesamiento de la sal, independiente de qué tipo sean, y por qué son tan impresionantes en las halófitas, en 2020 en la revista Nature se publicaron resultados sobre el efecto de la sal en 12 especies distintas del género Salix. Una de ellas, Salix linearis stipularis, crece naturalmente en suelos salinos, en tanto que Salix matsudana más bien tiene facultades para extraer metales pesados, pero es sensible a la sal. Por ello, estudiaron los efectos morfológicos y fisiológicos del estrés salino. Uno de ellos fue acerca del daño celular por alta salinidad en una planta que no maneja bien altas concentraciones de este mineral frente a una que sí. Entonces, tenemos imágenes de las estructuras internas de las hojas de ambas especies. De las letras A a la D son las obtenidas tras el tratamiento control, pudiendo observar los cloroplastos y paredes celulares en perfecto estado, muy bonitas y saludables. Y debajo tenemos a las microscopías tras 48 horas bajo un tratamiento de cloruro de sodio en una concentración 300 milimolar. Salix linearis stipularis tiene sus estructuras prácticamente intactas, pero caso opuesto se aprecia en Salix matsudana, que al no poder manejar grandes cantidades de sal, muestra sus estructuras todas dañadas, especialmente sus cloroplastos, y también hay una severa separación de su pared celular, por lo que es de entender que con sus estructuras fotosintéticas destruidas, tenga afectaciones en su capacidad fotosintética y demás procesos. Para concluir, nos gustaría destacar que los mecanismos antes descritos son solo algunas de las estrategias que utilizan las plantas halófitas para facilitar su desarrollo en ambientes salinos. Existen varias otras estrategias de no menor importancia que ayudan a determinar esta resistencia. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es que las halófitas son un grupo muy heterogéneo, que no está delimitado por una sinapomorfía, sino por una multitud de adaptaciones que surgieron de forma independiente en varios grupos, y que además son muy dispares entre sí. Por lo tanto, es imposible abordar todas las adaptaciones que atañen a las halófitas, pero esperamos haber brindado un panorama somero sobre lo que estas interesantísimas plantas tienen para ofrecernos en el ámbito de la fisiología.